Muy buenos días, qué bueno poder saludarles hasta ahora de la mañana desde nuestra asociación Gente para Servir en este tiempo, tu palabra para encontrar el camino. Hoy, en marzo 22 del 2023, invitándoles para que nos acerquemos a la palabra de Dios en Efesios 1 y que sea una oportunidad para que aprendamos a meditar, para que aprendamos a cultivar una verdad que no puede quedarse solo en un tiempo como este espacio pues no lo permite, sino que tengamos la oportunidad de recibir esta palabra con, con calma, con tranquilidad, con serenidad, con determinación, porque hoy el Señor nos ha concedido un nuevo día y la idea es que aprovechemos este libro de Efesios y sobre todo cada lectura que hemos tenido durante el mes de marzo, en la certeza de que el Señor Jesucristo es nuestra victoria y acercarnos a el libro de Efesios de alguna manera, y es la invitación, no es para que nos acerquemos de manera ligera ni de manera superficial. Qué importante tener un capítulo de la Biblia para meditarlo durante todo el día. Usted puede leerlo en este momento. Y es de hecho mi invitación. Léalo. Si usted ya lo leyó, Efesios capítulo 1 no es para leerlo una sola vez, hay que leerlo varias veces para que nuestro corazón pueda recibirlo. ¿Sí? Y en este libro de Efesios, pues lo que vamos a encontrar es una carta que fue escrita por Pablo a la iglesia que había fundado. Sí, él pasó en su momento 3 años enseñando a los miembros de esta ciudad y ahora, 7 años después, Pablo, que está prisionero porque él escribe esta carta prisionero en Roma, esperando un juicio ante el César y mientras espera, pues escribe esta carta y se lo escribe a aquellos discípulos con los que compartió en su momento y que ahora pues estando lejos de ellos, de alguna manera quiere llevar unas verdades reveladas, porque no se trata de una condición, la bendición, sino de una relación. Y Pablo, en medio de la cárcel, lo que estaba experimentando era una relación que le permitía experimentar una bendición, y es la bendición que quiere compartirle a todos sus discípulos, pero que ahora soberanamente usted, al estar hoy frente a esta carta de Efesios, pues crea que el Señor quiere también comunicarle esta bendición, este regalo extraordinario. Entonces, eh, hay dos tipos de personas en medio de este mundo y no son las que, porque a veces creemos que hay personas con buena o mala suerte. En verdad, no, no ocurre esto. Hay personas con bendición o con maldición. ¿Qué tipo de persona es usted? ¿Sí? Y en Cristo, porque eso es lo que vamos a ver en toda la carta, que es en Cristo donde yo puedo experimentar esas bendiciones. Y esas bendiciones del creyente nos las muestra de alguna manera Pablo. Y hay un versículo, porque esa es la idea también, que usted se acerque y lea, y al leer usted pueda identificar esos versículos que más llegan a su corazón. Y otro motivo para acercarnos a esta carta es cómo debo orar, porque quizás usted frente a una situación X está pidiendo respuesta, pero es que en la lectura de la Biblia diaria el Señor le está respondiendo incluso cómo orar, cómo hacer una oración conveniente. Entonces, acerquémonos entonces con este propósito de Efesios 1, en el capítulo 1, donde Pablo, que se llama a sí mismo apóstol de Jesucristo, pero por la voluntad de Dios, ¿a quiénes? A los santos y fieles en Cristo. Y aquí vamos a ver cómo se repite una y otra vez en Cristo. Yo tomaría este pasaje o esta
este saludo de la siguiente manera, ¿sí? A los santos y fieles que están en Cristo, que están en la asociación Gente para Servir, ¿sí? Ahora, en la asociación Gente para Servir, en la iglesia de GPS como tal, habrán aquellos que no sean santos y fieles en Cristo, como en todo. Usted, delante de Dios, ¿sí? Sin mirar en nadie más, usted es un creyente que entiende que es santo, es decir, que no es que sea perfecto, sino que usted es apartado, que usted no puede estar quizás como todo el mundo está pensando las cosas que todo el mundo piensa, haciendo las cosas que todo el mundo hace, ¿sí? Y fieles, es decir, que se mantienen, que no están como una veleta, no con respecto a una iglesia o a una asociación cristiana, sino con respecto a quién, a Cristo, esa permanencia, porque la fidelidad es permanecer, permanecer en lo bueno y en lo malo, pero permanecemos en Cristo. A esos escribe Pablo. Y para esos es esta bendición que quiere comunicar. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre Celestial. Y empieza, y con el primer versículo nos podemos quedar. Sin embargo, podemos señalar rápidamente todo lo que tenemos en Cristo. Bendito sea el versículo 3, capítulo 1 de Efesios 1. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo. Aquí hay bendición. Y nos bendijo no con una bendición, sino con toda bendición espiritual. Pero también dicen los lugares celestiales en Cristo. Yo ahí me quedaría tanto tiempo meditándolo en mi corazón, ¿sí? Jesús mismo habló de estas bendiciones, pero Jesús, ¿a quién habló de estas bendiciones? A sus discípulos, porque Efesios 1 no es para seguidores. Efesios 1 no es para simpatizantes con la fe en Cristo, ¿sí? Efesios 1 es una revelación de bendición para los más cercanos a Cristo. Los más cercanos a Cristo escucharon, ¿sí? Estas palabras tan extraordinarias que nos narra el Evangelio cuando dice el Señor Jesús: no se turbe vuestro corazón, creed en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Tenga presente esto. Pablo le está revelando a los santos y fieles en Cristo que están en Éfeso y que ahora el Señor, por el escrito está y por el poder de su Santo Espíritu, nos revela a nosotros, a los santos y fieles que estamos en Cristo ahora, en este espacio de tu palabra para encontrar el camino, una bendición extraordinaria, ¿sí? Pero no solo una bendición, dice, toda bendición en el versículo 3. Toda bendición espiritual en los lugares celestiales, pero en Cristo. Y Cristo mismo nos habla de estar en el lugar donde Dios está. Porque Cristo ha preparado ese lugar. Y es una bendición espiritual que se experimenta en el momento en que yo, hablando de experiencia como tal, en todas sus dimensiones, pues cuando yo vaya a recorrer el camino a la eternidad, claro. Sin embargo, ese lugar que Jesús preparó para ti y para mí es un lugar al que yo tengo acceso desde este momento, porque en el instante en que yo entrego mi vida a Jesucristo, ¿sí? Desde ese momento yo me preparo para poder tener una comunión con Él. Y si bien el Señor Jesucristo fue a preparar un lugar, ¿sí? Al punto que se lo dijo a sus discípulos, no se lo dijo a la multitud, se lo dijo a los más cercanos, les dije: si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo esté, vosotros también estéis. Y esto a mí me tiene que generar un gozo y una paz y me libera de un miedo que todo el mundo tiene, y es el miedo a la muerte. Porque yo
Soy libre de esa condición de muerte cuando entiendo que Cristo es mi vida y que Él vino a darme vida y vida en abundancia y es una vida eterna. Y que a diferencia de lo que otros creen con respecto a la muerte, pues para mí no es muerte como tal, porque no voy a estar separada de mi Dios, porque la paga del pecado es muerte y la muerte es estar separada de Él, pero ¿cómo voy a estar separado de mi Dios cuando Cristo quitó esa barrera por causa de su sacrificio y ahora fue a preparar un lugar y se lo dijo a sus discípulos? Y ese lugar también es mío y me pertenece. Y es un lugar donde Dios está y es una bendición espiritual que se experimenta, claro, en el camino de la eternidad, como ya lo dijimos, pero ahora yo puedo de alguna manera acercarme confiadamente al trono del Señor por causa de Cristo. Jesucristo es el camino al Padre, pero porque por causa de Cristo yo puedo cultivar esa relación, ¿sí? Ese lugar que Jesús preparó, ese es el lugar a donde yo puedo ir cada día, cada mañana. Primera de Juan 2:17 dice, y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Primera de Juan 5:11 dice, y este es el testimonio que Dios nos ha dado vida eterna y la vida está en su Hijo. ¿Cómo hago entonces desde ya para experimentar ese lugar? Y considérelo desde este punto de vista. ¿En qué lugar vamos a estar en 100 años? Porque de todos los que estamos conectados en este momento, de los que van a escuchar esto, el más joven en 100 años, ¿dónde estará? Porque nuestra juventud comparada con la eternidad es como el tiempo que dura una flor, y así lo dice la Biblia. Que el hombre como la hierba son sus días, que florece como la flor del campo, que pasa el viento por ella y que por muy linda que sea, en la tarde o al otro día, ese lugar o esa flor no se conocerá más. Y este es el día para que comprendamos el valor y la riqueza de esta bendición que nos otorgó el Señor Jesucristo. El creer en Él, pero el vivir en Él, ¿sí? Es el camino en esta tierra que me permite disfrutar de esa bendición desde ya, desde ya. Porque el Salmo 103 dice, más la misericordia de Jehová es desde la eternidad y hasta la eternidad sobre los que le temen. La muerte no es para los hijos de Dios. Como les dije ahora, porque la paga del pecado es muerte, pero el regalo de Dios para sus hijos es vida y es vida eterna y es vida abundante, porque la vida abundante hoy yo la puedo disfrutar. La vida eterna comienza cuando conocemos a Jesús, cuando seguimos sus huellas. Y esta es la vida eterna, dice Romanos 6:23, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero y a Jesucristo, a quien has enviado. Juan 17:3 dice esto, perdón, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo, Señor nuestro. Ahora, ¿cuándo vamos a recorrer el camino de la eternidad? No lo sabemos. Por eso todos los días tenemos que estar en Cristo. Que usted le siga temiendo a la muerte, no tiene sentido. Cuando el Señor le está hablando y le está diciendo, venga, entonces arrepiéntase, crea en el mensaje de Jesucristo y recuerde que por muchos años que vivamos en esta tierra, lo que nos espera es una eternidad de bendición. Y la bendición de la que habla Pablo, ¿sí? Ya sabemos, la habla también para nosotros hoy el Señor. Y si nos fijamos, esta bendición, claro, está en lugares celestiales, pero también dice que dónde la encuentro, dónde la puedo experimentar en este momento, en Cristo, en Cristo. Es decir, y aquí fundamental, somos benditos en Cristo, no es por mí, es por causa de Cristo y la fe en nuestro Señor Jesucristo. O sea que a quién debería mirar, a quién debería invertirle más tiempo mirándolo, ¿sí? ¿Quién debería ser el influenciador en mi vida sino Jesucristo cada día? El versículo 4 me dice también, según nos escogió en Él, de nuevo, ¿nos escogió en quién? En Cristo.
y habla de un plan eterno, ¿sí? Extraordinario, porque dice que Él, desde antes de la fundación del mundo, me escogió en Cristo. Y aquí, y una invitación para ir cerrando, porque a veces nos enredamos mucho, pero no hay enredo cuando yo me quedo con lo esencial del amor, de la misericordia y la bondad. Porque dice que Él me escogió en Él, ¿sí? Versículo 5 sigue diciendo todo lo que tengo en Él, me escogió en Él y me adoptó por Cristo. Así lo dice. Versículo 5, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, de nuevo, en Cristo, según el puro afecto de su voluntad. Y aquí lo que les decía, muchos hablan de la predestinación, yo no creo, y es un concepto muy personal, no tengo por qué creer nada que, digamos, hablando de mi experiencia y mi relación con el Señor, y mi creencia está siempre enfocada en la bondad y la misericordia de Dios. Y el asunto de la predestinación, muchos la manejan de forma equivocada, como si no conocieran el carácter de bondad y de misericordia de nuestro Señor, que nos dice que Él no quiere que ninguno se pierda. Luego Él no predestinó que Pepito se salve y que Pepito se condene, no. La predestinación está en ese momento en el que el Señor nos crea, y Él es nuestro creador, ¿sí? Pero también Él ama su creación y no quiere que ninguno se pierda, y Él hace un plan, ¿sí? Un plan que está diseñado desde antes de que usted naciera. Y es ese plan para que la creación que el Señor ha formado, la creación que Él concibió, ¿sí? Esa creación pues tenga la oportunidad de volver al Creador a través de quién, de Jesucristo. Lo que ha predestinado, lo que ha planeado el Señor es que haya un camino de salvación en su Hijo. Pero la decisión de recorrer el camino es una decisión completamente personal y libre. Y de esto sí tenemos que, esto sí tenemos que creerlo, que hay un camino, que hay una verdad y que hay una vida señalada para salvación y no para condenación. Ahora, por eso considero que aquellos que toman la predestinación de otra manera, de hecho se llenarán de orgullo, o incluso pues dirán, ¿para qué no evangelizamos? No, esto no es así, esto es un engaño muy grande que tenemos que tener presente con respecto a la predestinación. De hecho, Romanos 8:29, y me voy a atrever porque a veces creo que este es uno de los puntos que nos pueden confundir como creyentes. Yo solamente veo la misericordia de Dios y en Romanos 8:29 respecto a este punto, porque a los que, miren aquí, está tan impresionante, porque a los que antes conoció, entonces conoció uno, predestinó dos, para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito de entre muchos hermanos. Y a los que predestinó a estos también llamó, y a los que llamó a estos también justificó, y a los que justificó a estos también glorificó. Aquí me está diciendo que hay unas acciones que marcan mi vida en el pasado, en el presente, en el futuro. Conoció y predestinó, es decir, que el Señor a usted y a mí nos conoció y nos predestinó. ¿Cuándo? Pues usted es espíritu igual que yo. Y antes de estar en este cuerpo, nosotros pues éramos espíritu. Digamos que antes de participar de esta carne y de este hueso, de esta cárcel, como dice Pablo, este tabernáculo de carne y hueso. Éramos espíritu y ahí nos conoció, nos predestinó. Pero esa predestinación, lo que me está diciendo es que antes que yo tuviera cuerpo, el Señor ya me tenía, yo era un espíritu. Él me había concebido en su mente y en su corazón. Y cuando dice aquí Pablo, después de haberme conocido y predestinado, ¿qué me dio?
me predestinó para estar con Él, Él me formó, Él es mi creador. La creación debe volver al creador. Hago parte, yo no nací, yo no vengo ni de la mente de un hombre que cree que soy fruto de la evolución. Yo soy fruto de un diseño inteligente, entiendo mi valor como ser, como criatura de Dios, y no le doy otra forma. Ese es el engaño. Creer que Dios no participó, o hacerle creer a las nuevas generaciones que no hay un creador, para que entonces se desdibuje la creación. Y por eso hoy tenemos este problema tan grande que tienen nuestras generaciones, incluso nosotros como tal, dejándonos engañar, sin entender lo que yo soy. Esta es mi bendición. Tengo un creador, ¿sí? Luego dice, me llamó y me justificó. ¿Cuándo me llamó? A mí me llamó en noviembre de 1999. Me llamó en el momento en que alguien obedeció a ese llamado, y me llamó también, y me llamó a que recorriera el camino de Jesucristo, ¿sí? Me llamó y me dio a conocer esta obra de amor que me justificó. Entonces, ¿cuándo me justificó? 2000 años atrás, cuando mi Salvador fue a la cruz. Y luego dice, y me glorificó. Ahí está el futuro, en la eternidad. Ahora no tengo futuro en últimas, lo que tengo es eternidad. Tengo un pasado donde el Señor, allá en la precorporiedad, antes de que fuera cuerpo, sí, Él me conoció y me predestinó a través de un camino de salvación, lo planeó, eligió a un pueblo cuando las cosas no se dieron dentro del marco del paraíso allá con Adán y Eva. Cuando él pecó y supo que yo iba a sufrir este efecto de la maldición, dispuso bendición en Jesucristo. Y a través de lo que sí era claro, muy claro, es que Cristo fue apartado y seleccionado para ir a la cruz por mí. Eso estaba predestinado, porque como ya me había conocido, mi creador me amó y no quería que su obra se echara a perder. Este es un misterio revelado sobre los que creen en Jesucristo y viven en Cristo. No podemos pasar Efesios 1 así nomás. Medítelo, sígalo meditándolo durante todo el día, porque todo está centrado en Cristo, todo. Usted va a encontrar en cada versículo, en el 6, amados tiernamente en Cristo. Es que es increíble todo lo que dice en Cristo, la revelación de la voluntad en sí mismo, o sea, en Cristo. Efesios 1 para mí, incluso deberíamos hasta memorizarlo, para que dejáramos a un lado toda forma de depresión, de desánimo, de frustración, porque el Señor me conoció, me predestinó, me llamó, me justificó y tengo una esperanza en la eternidad. Y este es el gozo de la salvación que todos deberíamos experimentar, y este es el llamado. Y por eso yo quiero invitarle para que usted haga una oración y le diga, Señor, de verdad yo hasta dónde no he entendido lo que significa ser un bendito, hasta dónde no he comprendido que hay un lugar celestial que Cristo ha preparado, en el cual determinó toda bendición para mí. Y si yo entendiera que es en Cristo y no en la riqueza, no en el pecado, no en un hombre, no en una mujer. Y este es el momento para que usted haga una oración. Este es el momento para que usted le diga, Señor, yo te pido que tomes mi vida. Yo te pido que por favor me perdones si en lugar de vivir en la bendición que tú has preparado para mí, por la que moriste por mí, estoy viviendo en una maldición que el mundo prepara todo el día. Pero en medio de una realidad que el mundo me muestra y una verdad que tú me revelas. Padre, tú que estás en los cielos y que miras nuestra condición y sabes que somos polvo,
concédenos para este día recibir la revelación de tu Santo Espíritu a nuestro corazón, en el entendido que yo no tengo por qué temer cuando tú has reservado para mí bendición, para mi familia, que estoy comunicando en medio de mi casa. Y si lo estoy comunicando es porque está en mi corazón. Quita en medio de nuestro corazón esa maldición, porque es por Cristo y en Cristo que soy bendito. Señor, a los santos, a los fieles de esta congregación, les he revelado en este día un regalo de bendición. Que lo disfruten, que lo aprovechen, que cuando salgan a sus responsabilidades, a sus trabajos, hablen como benditos porque son benditos. Porque es una bendición que el mundo no les puede arrebatar, porque de pronto se pueden dejar engañar, pero la esencia de tu bendición está intacta. Nadie se puede llevar lo que Cristo le ha concedido a estos hijos en la cruz. Señor, ten misericordia y reprende tú toda oscuridad, tiniebla que en medio de sus vidas ha tomado lugar, y que la luz de Cristo abra la mente y el corazón de tus hijos, que no vivan como esclavos, que no vivan como siervos del mundo, que vivan como libres, como lo que realmente son para ti, que sean el fruto de la aflicción del Señor Jesucristo. Y entonces ese fruto de la aflicción del Señor Jesucristo te deje a ti satisfecho, porque este fruto es de amor, de gozo, de paz, de paciencia, de benignidad, de bondad, de fe, de mansedumbre. Que no estén demandando cuando hay otros que no tienen nada que darles, porque en últimas tú ya todo se lo has dado. Dales la medida de fe para que vivan como benditos en Cristo Jesús. Y que esa bendición se extienda a sus casas, a sus familias. Señor, llena el corazón de tus hijos de alabanza y de gratitud. Es que ¿qué otra cosa te puedo dar cuando tú me has hecho bendita? Señor, gracias, gracias. Muchas gracias por haberme apartado, por haberme bendecido, por haberme escogido, por haberme adoptado, porque yo no era tu hija. Y por causa de Cristo y en Cristo es que puedo ser hoy llamada hija tuya, y que puedo vivir conforme a las riquezas en gloria que me has concedido al hacerme partícipe de esta familia que es divina. Gracias, muchas gracias, Señor, por haberme redimido en Cristo, por revelarme tu voluntad en Cristo. Gracias, Señor, porque cuando mi vida está centrada en Cristo, experimento esta bendición y de este plan que tú has diseñado para mí. Y tu plan es que yo sea bendita. Y este es el plan, Señor, que yo experimente esa bendición cada día y que lleve a otros a esta bendición. Gracias, Señor, por este día que nos das y por hablarnos al corazón en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén.